Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Katie Xiomara Ley Herrera, soy estudiante de Artes Plásticas y Visuales de la Universidad del Tolima y hoy vengo a hablar sobre dos artistas del movimiento realista y algunas de sus obras más destacadas. Para empezar, hablaremos sobre Gustave Courbet, que fue un pintor francés, fundador y máximo exponente del movimiento realista, que se oponía al idealismo romántico, ahogado por mostrar la realidad tal cual era. Instalado en París desde 1839, estudió en la Academia Suisse, una de las principales representantes de las escuelas flamenca, veneciana y holandesa de los siglos XVI y XVII. Sin embargo, no alcanzó plenamente su madurez artística hasta que descubrió las obras de Rembrandt en un viaje que realizó a los Países Bajos en el año 1847. Escandalizó al público con su nueva visión realista en cuadros sobre hechos cotidianos, en los que los personajes están representados con toda su vulgaridad o con una sensualidad comprometedora. Nació en el seno de una familia acomodada, se inició en el mundo del dibujo mientras cursaba estudios de Derecho, y a los 20 años se trasladó a París y completó su formación artística. Debido al ímpetu de sus primeras creaciones, pero también a su notorio engreimiento y afición a la polémica y el escándalo público, se convirtió en el representante del emergente realismo de la época. En esta ocasión hablaremos sobre El origen del mundo según su nombre en español. Su artista es Gustave Courbet, se realizó en 1866, la técnica que se utilizó fue óleo sobre tela, tiene un estilo realista, el tamaño es de 46 centímetros por 55 centímetros y está ubicado en el Museo de Orsay, en París, Francia. El origen del mundo es sin duda una de las más célebres y escandalosas obras de Courbet. La pintura muestra solo la parte inferior del cuerpo de una mujer sin revelar su rostro o más allá del torso. Entró en controversia debido al tema tan explícito y, según el público, provocador. Es reconocida como una de las primeras representaciones artísticas de la sexualidad femenina. Desafió las normas sociales de la época y generó debates sobre la representación del cuerpo y la sexualidad en el arte. Courbet exploró un tabú del momento, puesto que para este tiempo se reservaba el desnudo para las representaciones mitológicas o relacionadas a los sueños, donde los cuerpos se realizaban de acuerdo a la sensibilidad de su cultura para evitar conflictos con la moral, ética y religiosa del público. En el siglo XIX en Francia se permitía la representación del cuerpo desnudo femenino si se contextualizaba con referencias clásicas, pero Courbet continuó representando desnudos femeninos con temas explícitamente eróticos a lo largo de toda su carrera artística. Rechazaba los desnudos lisos y obviamente idealizados por la pintura académica. Cuando se creó este cuadro, inicialmente se consideró como algo de carácter pornográfico, pero en realidad no tenía nada que ver con ello. El erotismo del cuadro no desembocaba en la pornografía debido a la técnica y la sofisticación con la que se había desarrollado, hecha con tonos ámbar y con colores que recuerdan a las pinturas venecianas, junto con pinceladas amplias y atrevidas. El cuadro, además de tener diversas referencias renacentistas, también se ha relacionado con las fotografías eróticas de Auguste Belloc, tomadas en 1860, con las cuales Courbet pudo haberse inspirado. Si se quiere interpretar el origen del mundo como una imagen simbólica, se debe tomar como punto central la reproducción, dando a comprender que el cuadro en sí representa la fertilidad y la celebración de la vida. La pintura retrata en primer plano el área púbica de un torso femenino acostado sobre unas sábanas. Se observa la porción de cuerpo que va desde los muslos hasta los senos. El corte y la perspectiva extremadamente realista y anatómica del cuerpo es lo que determina la fuerza visual de la pintura. Courbet no recurrió a artificios estilísticos históricos o clásicos ya consolidados para representar el tema, sino que al contrario, para hacer la imagen aún más real, hizo un estudio muy atento de los tonos de la tez.
El cuerpo de la modelo se ilumina frontalmente y las sombras que se crean en los bordes de la tela resaltan el contorno de la figura. La profundidad de la escena se ve cancelada por el fondo oscuro monocromático. El estudio de la representación y el uso de las técnicas de la tradición pictórica italiana del tonalismo hacen del Origen del Mundo una obra producida con una gran habilidad técnica en la cual se aplicaba tono sobre tono en veladoras superpuestas, obteniendo esencialmente un efecto plástico y suave, además de una fusión entre el sujeto representado y su entorno. La historia de la pintura cuenta que un diplomático llamado Khalil Bey fue quien le encargó la pintura a Courbet. Este era un político y coleccionista de los años 60, cuya colección de arte contaba con obras particulares que celebraban la figura femenina. Bey también era un apasionado de los juegos de azar y por sus deudas se fue a la quiebra, viéndose obligado a vender su colección en una subasta de París en 1868. El cuadro pasó por muchas manos hasta que finalmente llegó a Jacques Lacan. Pero como este señor también tenía deudas con el Estado, le tuvo que ceder la mayoría de sus pertenencias, entre las cuales estaba la controversial pintura, por lo que dicho cuadro terminó en el Museo de Orsay en 1995 y ahí ha permanecido hasta el día de hoy. En cuanto a las incógnitas sobre quién fue la modelo del cuadro, o si en realidad existe una segunda parte de esta pintura que completa el cuerpo de la figura, existen muchas teorías respecto a ambos temas, pero ninguna de ellas se ha confirmado hasta ahora. La obra sufrió un intento de vandalismo al ser rociada con pintura roja el 6 de mayo del 2024. La artista franco-luxemburguesa Deborah de Robertis fue la principal responsable de llevar a cabo tal acción bajo la premisa de "no se separa a la mujer del artista". Para la buena fortuna de muchos, la pintura se encontraba protegida por una pantalla de cristal en el momento en que fue atacada. Luego nos encontramos con Jean-François Millet, quien fue un pintor francés cuyas obras buscaban representar a los campesinos y reflejar con fidelidad la realidad de la vida de un trabajador humilde, enfatizando la relación entre el hombre y la naturaleza. El tema de los campesinos era algo muy cercano para él debido a que también provenía de una familia campesina. Millet, desde muy joven, demostró tener dotes evidentes para el dibujo, y gracias a una beca pudo estudiar pintura en París, en el estudio de Delaroche. Su pintura, sin embargo, no fue bien recibida. Sus primeros retratos y cuadros mitológicos no tenían nada que ver con sus posteriores obras de tema campesino. Se trasladó con su familia a Barbizon, donde creó una escuela de artistas interesados en el paisaje rural. La naturaleza era muy importante para Millet. Más que representarla, la interpretaba a su manera idealista, como comprendiendo las voces de la tierra, los árboles o los senderos. Con un claro misticismo, rozando lo sentimental, se alejó del otro gran realista de la época, Courbet, que realizaba una pintura más áspera y rebelde. Debilitado por una enfermedad prolongada, Millet murió el 20 de enero de 1875, y no fue sino hasta finales de la década de 1960 que recibió el reconocimiento merecido por su trabajo. La obra que analizaremos es Las Espigadoras, que fue creada por Millet en 1857 con la técnica de óleo sobre lienzo en el estilo realista, con un tamaño de 84 centímetros por 111 centímetros y que se encuentra en el Museo de Orsay en París, Francia. Es una representación realista de mujeres realizando la tarea de espigar. La pintura es famosa por mostrar de una manera muy humanista la sociedad rural del siglo XIX, lo que fue mal recibido por la clase alta francesa.
Cuando fue expuesto en el Salón de París de 1857, fue considerado como una imagen peligrosa porque la acusaban de socialista, cuando en realidad se trataba de una denuncia de un colectivo oprimido y de una diferencia de clases abismal. Las Espigadoras es una oda al trabajo del campesino que posteriormente se convirtió en símbolo del patriotismo francés y se utilizó para estimular el alistamiento durante la Primera Guerra Mundial. Millet entrega en este cuadro el resultado de 10 años de investigación en torno al tema de las cosechadoras. Estas mujeres encarnan el proletariado rural. El pintor representa a 3 figuras en el primer plano con espaldas cuadradas, miradas fijas al suelo y un tamaño que destaca dentro del campo de las espigas. Combina de este modo 3 fases del repetitivo y agotador movimiento que implica esta dura tarea: agacharse, recoger y levantarse. El grupo de 3 mujeres lo podemos dividir en 2. Por un lado, las mujeres de la izquierda, que tienen una dirección hacia el suelo. Por el otro lado, la mujer de la derecha, cuyo cuerpo se dirige hacia arriba, haciendo hincapié en su cabeza y en el pañuelo que lleva puesto, ya que coincide justamente con la línea de horizonte y además se puede confundir con el montón de espigas del entorno. Si observamos bien la línea de horizonte, se puede notar que Millet la posiciona en una altura anormal, demasiado alta, pero con ello el autor consigue darle protagonismo a todo el campo cultivado. La rasante luz del sol poniente marca los volúmenes del primer plano y proporciona a las cosechadoras un aspecto escultural. Millet era un amante de la luz dorada, siempre la usaba en sus obras y por eso los protagonistas tenían unos contornos ligeramente difuminados. Subraya con vivacidad sus manos, nuca, hombros y espalda, avivando los colores de su ropa que se notan aplicados con seguridad para resaltar el dibujo firme y también acentuar los volúmenes. Dentro de la paleta de colores de esta obra destacan los colores terrosos como el ocre y los marrones que conforman gran parte de la composición, pero nos encontramos otros colores más llamativos, dando forma a las vestimentas de las campesinas, como los tonos azules y los rojos. El fondo de la escena nos muestra la gran recolecta ordenada y abundante, iluminada por los últimos rayos de sol. En contraste, una sombra que avanza hacia las mujeres, deja en evidencia su esfuerzo y los cuerpos que transmiten penuria. Dicho esto, podemos observar que ambos artistas buscaban la representación verdadera de la realidad, querían dar a conocer temas que no eran tan recurrentes entre las personas debido a la controversia que podían generar. Sin embargo, ellos siguieron utilizando sus obras para dar a conocer un mensaje, su punto de vista, lo que posiblemente pudo haber motivado a otros artistas a seguir haciendo lo mismo hasta el día de hoy. Eso es todo, hasta aquí el análisis. Muchas gracias por ver el video.